Mateo capítulo 27, verso 37. Un amén, iniciamos. Mateo 27, 37. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que estaban le injuriaban, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándole con él. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora 9. Padre, te damos gracias hoy, Padre, porque tú tienes algo grande para nosotros hoy, Señor. Te pido en esta hora, Dios, que nos hable, no conforme a nuestro entendimiento, sino conforme a lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. En el nombre de Jesús. Ven, puedes sentarse. Santo Dios. Y esa lectura tan poderosa que acabamos de leer, este capítulo, estos versículos, expresan el plan más magnífico que Dios tiene con el hombre, que es el plan de salvación. El hombre se pierde y Dios hace un plan para salvar al hombre que se perdió, que es lo que se conoce como el plan de salvación. Como Dios elaboró cosas para todos aquellos que estábamos lejos de Él, vengamos a Él. Y aunque parece sencillo, porque para Dios no hay nada imposible, y todo lo que vemos Dios lo hizo simplemente con la palabra, pero para Dios darle salvación al hombre, su hijo tuvo que nacer de una virgen. Tuvo que en Génesis profetizarse que de la simiente de la mujer van a nacer uno, que ella lo va a herir en el talón, pero él le va a dar en la cabeza. Y desde entonces hubo una expectativa en el mundo espiritual para tratar de entender a través de qué persona Dios iba a hacer eso. Muchos pudieron pensar: bueno, Abraham tiene un perfil que parece que es aquella persona. Y al inicio no había mucha información de quién iba a ser esa persona ni de dónde iba a ser. Y el tiempo fue transcurriendo y aparece una expresión que dice, que le dijeron a los ascendientes de David, que de esa familia de Obed iban a ser el más famoso de los hijos de Israel. Y a Abraham se le dijo: en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y todo eso apunta a que alguien va a nacer de la descendencia de Abraham que va a dar a cumplir todas estas cosas.
Y las profecías siguieron identificando quién era esa persona. Y dice el Antiguo Testamento, dice una profecía que dice: y dará a luz una virgen. Y cuando esa virgen dio a luz, ya todo el mundo sabía que ese era el Mesías. Pero no le conocieron como Mesías cuando nació. Le conocieron como Mesías cuando Juan lo bautiza. Y cuando Juan lo bautiza, ahí él inicia su ministerio como Mesías. Mientras tanto, muchos lo conocían como el hijo de José, el hijo de María. Pero cuando es bautizado, se oye una voz que dice: ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Y Juan dijo: de él yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces ahí en ese momento, todo el que estaba ahí entendió que esa persona que Juan estaba bautizando no era el hijo de María ni de José, sino que ese era el Mesías. Que ese era aquel a quien Dios envió por nosotros. Pero siempre el pueblo de Dios, siempre la humanidad tiene esperanza, no solo de salvación, también de poder. Y se había dicho que el Mesías descendía de David, y David era el rey predilecto de Israel, porque era un rey conforme al corazón de Dios, y era un rey que iba a las batallas y ganaba. Y el pueblo tenía a David en una estima tan alta que si el Mesías venía de él, esperaban a alguien que también peleara, que también lo librara del yugo opresor que tenían de los romanos, que también defendiera la patria de Israel. Pero este rey que viene de David no es un rey igual que David. No es un rey que vino a pelear. No es un rey que vino a ejercer violencia para liberar a su pueblo. Porque de nada vale que una gente sea libre físicamente y que sea un esclavo espiritual. Que sea libre para votar, para elegir y ser elegido, pero si se muere, va a pasar toda una vida, toda una eternidad lejos de Dios. Por tanto, el principal interés de Dios con el hombre es que nos salvemos. Es que le conozcamos a Él. Es que podamos vivir una vida que Dios esté cerca de nosotros y que nosotros estemos también cerca de Dios. Y por esta cualidad, muchos vieron que Jesús era alguien que tenía buenas aspiraciones, pero como no vieron que él no peleaba, cuando vieron que él no ejercía lo que ellos querían que él ejerciera, entonces muchos comenzaron a cuestionar: ese no es el Mesías. Porque cuando alguien no llena las expectativas de otro, ese otro lo descalifica. No, ese no. No tiene esto, no tiene aquello. Ese no. Pero Jesús no vino a llenar los estándares del pueblo, sino los de Dios. Jesús no vino a que la gente dijera: mira, ese es el Mesías. Él vino a cumplir con lo que le enviaron a hacer. Independientemente de que uno u otro pensaban de él, él vino a hacer lo que le enviaron a hacer. Por tanto, el criterio de uno no puede hacer que tú dejes de hacer lo que Dios te manda. Lo que otros digan no puede ser un motivo para tú abandonar. Yo no voy para esto porque fulano dijo esto. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice nuestro Señor que tú eres? ¿Qué dice nuestro Señor que tú fuiste enviado a hacer? Cuando Él dice: ustedes son un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, llamado para anunciar las virtudes que lo llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando otros te digan: tú no calificas, tú dices: a mí me dijeron.
no, sino por lo que es Él y por lo que Él quiere para mí. Por tanto, Jesús no fue enviado para complacer a Israel. Y muchos buscamos complacencia. Que el que haga tal cosa me complazca a mí. Pero Dios mandó a su Hijo a hacer la voluntad del Padre. Y por tanto, en todo lo que Jesús hacía, Él hacía la voluntad del Padre. Y Él decía, para que se cumpla lo dicho por la Escritura, y hacía tal cosa. Y este rey, que Jesús era rey, por eso ya tengo que ver por qué era rey, vino no a complacer al pueblo. Y el rey que complace al pueblo, su reinado se hace largo, porque el pueblo lo ama. Y voy a poner este ejemplo. En México un partido duró 60 años gobernando. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, como los traficantes, no lo vamos a meter. Que hagan su cosa, pero que no hagan violencia. Nosotros vamos a dejar que ellos hagan lo suyo y nosotros hacemos lo de nosotros. Y duró todo el tiempo que duró ese partido. Porque se congraciaba con lo de afuera. Pero Dios tiene un atributo que le impide congraciarse y hacer lo que la gente quiera. Porque Dios es soberano. ¿Y qué implica que Dios es soberano? Que todo lo que Él va a hacer, Él no lo hace por presión de grupo. Él no lo hace porque nosotros lo forcemos a hacerlo. Él lo hace porque Él lo quiere hacer. Y Él lo hace porque es su voluntad. Por eso hay muchos enfermos que puede orar quien quiera y Dios no lo sana. Y no es porque no hay fe, es tal vez porque Dios tiene otro plan con esa persona. Pero hay otros que nada más ponen la mano, ya. Porque todo lo que está dentro del plan de Dios, dentro de sus propósitos, se va a cumplir. Todo. Ahora, lo que está fuera de ahí, mire, por más que intentemos hacerlo, no lo vamos a lograr porque está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando el Hijo de Dios se sale de su voluntad, Dios lo trae otra vez a su voluntad. Santo Dios. Y como una manera de burla, cuando Jesús lo apresa, ellos comenzaron a citar las palabras que Él decía. Este es el rey de los judíos. Ah, tú eres rey de los judíos. Entonces, en la cruz le pusieron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y para un rey, cuando un pueblo enemigo conquistaba a otro, lo que ellos buscaban era tomar ese rey y humillarlo, para engrandecer al rey que lo cautivó. Y una de las cosas que le hacía era que le cortaban ese dedo, de las dos manos. Cuando le cortan ese dedo, no puede agarrar una espada, porque ese es el dedo que soporta. No puede agarrar un pico para hacer un hoyo. No puede agarrar un martillo, no puede hacer nada. Lo hace muy inútil. Está vivo, pero no puede hacer muchas cosas. También le cortaban el dedo gordo de los pies. ¿Para qué? Para que no pueda caminar ni correr. Porque ese dedo grande es el que te da el equilibrio en el pie. Le cortan ese dedo de los dos pies, no puede correr. No puede valerse por sí mismo. Hay muchas cosas que no puede hacer. No puede correr, no puede caminar rápido. Y lo puede en una persona que está vivo, pero está muerto. Tiene vida, pero todo lo que le daba gloria y esplendor ya no lo puede hacer. Y ellos comenzaron a humillar a Jesús, no de esa manera, porque hay una profecía que dice que ni siquiera uno de sus huesos iba a ser quebrado.
Por tanto, el cuerpo de Jesús fue guardado y aunque ellos quisieron hacerle muchas cosas, no pudieron. De hecho, cuando Jesús dio uno de sus sermones más famosos, que lee la palabra y dice: hoy esta escritura se ha cumplido en mí, dice la Biblia que ellos lo querían matar. Y él se fue y no pudieron matarlo. Porque la Biblia de Jesús siempre estuvo en peligro, pero nunca pudieron matarlo porque Dios lo guardó. Desde que él nació, ¿qué dijo Herodes? Enséñame dónde está el niño para yo ir y adorar. Y como no le dijeron dónde estaba, ¿qué hizo Herodes? Todos los niños de 2 años hacia abajo, mátenlo. ¿Y qué tuvo que hacer José y María? Irse a Egipto en un burro. Y en todo ese trayecto, Dios lo guardó. En todo ese trayecto, que son miles de kilómetros, en un desierto, que no había hoteles donde pararse, y Dios lo guardó. Y Jesús no nació por accidente, nació porque era el plan de Dios. Por tanto, todo lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios no es un accidente. Todo lo que ocurre en mi vida no es un accidente. Y aunque sea algo malo, y ahí Dios me enseña algo bueno. Amén. Y ellos, tratando de burlarse de Jesús, después del letrero le ponen un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha. Y el que lo veía, que decía: ahí hay unos ladrones. Como él estaba en el medio, también se le pegaba esa fama de que era un ladrón. Y todo lo que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Entonces todos aquellos que veían a Jesús comenzaban a burlarse de él y comenzaban a ridiculizar a Cristo, y le meneaban la cabeza, o tal vez le sacaban la lengua, y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Pero la misión de Jesús no era una misión egoísta. Él no quería simplemente venir y hacer lo que él quería y salvarse él y ya, no. Y él pasó todas estas cosas porque él tomó el lugar del Cordero. Y el Cordero que se sacrifica no tiene ni la culpa de lo que hace el dueño de su pecado. Y el Cordero muere y sufre por un pecado que él no hizo, por una culpa que él no tiene. Y Cristo aquí está pagando una culpa de algo que él no tiene culpa de eso. Y está siendo burlado, injuriado, ridiculizado por algo que no es de él. Y Jesús en ese momento está pagando el precio que me tocaba pagar a mí y que le pagaba a tocar a usted. Es Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Entonces, mi paz no fue de gratis. Mi paz tuvo un precio, y ese precio lo pagó Cristo. Por tanto, si ya pagaron el precio, yo no tengo deuda. Y cuando alguien me quiera quitar la paz, voy a Isaías y digo: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cuando se te olvide que tú fuiste llamado a tener paz, dice un Salmo 29: y Dios bendecirá a su pueblo con paz. Mire, el que tiene de todo y no tiene paz, no tiene nada.
El que tiene de todo y no tiene paz, no tiene nada. Santo Dios. Y comenzaron a decirle: tú dijiste que tú vas a destruir el templo y en 3 días tú lo haces otra vez. Y el templo tomó 40 años hacerlo. Mire, cuando una persona no entiende las cosas de Dios, por más que tú le expliques, no va a entender. No lo va a entender. Cuando ese entendimiento no es abierto por el Espíritu Santo, tú le lees la Biblia en griego, en hebreo, en arameo, en español, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Dios habla ahorita. No entiendes. Y estas personas que están diciendo esto son personas que conocían las profecías, que conocían la Escritura. Y aún así, cuando se vieron frente al cumplimiento de la Escritura, estaban ciegos. Y yo siempre le pido a Dios, cuando tú estás haciendo algo, ayúdame a entender que eres tú que lo estás haciendo. Porque es difícil que uno esté luchando contra Dios y Dios haciendo algo, diciendo algo, y nosotros con los ojos cerrados. Y Dios nos llama a algo y a veces nosotros tomamos un camino diferente. Mire, y eso es difícil, tomar un camino diferente al que Dios quiere. Porque sin darnos cuenta nos convertimos en una piedra que trata de impedir el avance de lo que Dios quiere hacer. Santo Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, con los fariseos y con los ancianos. Y esa es la clase religiosa: sacerdote, escriba, fariseo, anciano. ¿Cómo decir hoy? Los obispos, los pastores, los ministros, los maestros, los evangelistas, todos estaban injuriando. Y ellos conocían la ley, pero no conocían al dador de la ley. Conocían la Escritura, pero no vivían la Escritura. Conocían los rollos y los manuscritos, pero esa ley eran simplemente letras para ellos. Y la palabra cobra vida cuando esa palabra para nosotros se vuelve algo práctico. Y también le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Cómo decir? Tú a otro le haces bien y a ti no. Y ahora viene otra expresión. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Y esta es la segunda vez que alguien trata de impedir que Cristo vaya a la cruz. Pero le digo: maestro, que esto no te acontezca. Tratando de evitar que Cristo padeciera en la cruz. Ahora ellos están diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, baja de ahí y nosotros vamos a creer en ti. Y esto parece una oportunidad que Jesús tuvo para que todo el pueblo creyera en él. Pero no es así. Cuando alguien quiere que tú le hagas una señal para creer, no va a creer. ¿Usted sabe que eso es lo que hace señales para que la gente crea en ellos? Los magos. Un mago te dice: mira, esto yo lo desaparezco, te lo desaparece. Y después te lo vuelve a traer otra vez. Pero el creyente no está llamado a hacer señales para que la gente crea. Porque lo que convence de pecado, de arrepentimiento, no son las señales, es el Espíritu Santo. Y si una persona no es convencido por Dios y por su propio espíritu para creer, por más cosas que vea, no va a creer. Mire, Dios ha hecho tantas maravillas
que es imposible que alguien pueda dejar de creer en Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Y aún así vemos cuánta incredulidad hay en el mundo. Pero Jesús no vino tampoco a complacerlo a ellos. Y también esta es la segunda vez que alguien invita a Jesús a hacer algo para creer que el Hijo de Dios es Satanás. Convierte esta piedra en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, esta piedra conviértela en pan. Come. ¿Y qué están diciendo ellos ahora mismo? Esto parece la voz del mismo Satanás otra vez. Porque dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero si Cristo se bajaba de la cruz, todo esto que tenemos nosotros hoy estaba en peligro. Si Cristo dice, está bien, es verdad, yo soy Hijo de Dios, me voy a bajar de la cruz, hoy no hubiera iglesia. Hoy no habría salvación para nosotros. Hoy nuestra vida no se sabe dónde estaríamos, porque no tendríamos un redentor para nosotros. No tendríamos alguien que interceda por nosotros y que nos salve de la ira de Dios. Porque lo que hizo que la ira de Dios no se derrame sobre nosotros es la muerte de Cristo. Como dice Efesios, y Él nos libra de la ira venidera. Y Cristo lo que hizo fue que Él con su cuerpo soportó la ira de Dios. Soportó Él todo el precio que ameritaba el pecado. ¿Y dónde vemos eso? Cuando Cristo muere, ocurre un evento único. Yo hice una investigación tomando en cuenta el año en que Cristo murió, y no hay registro de eclipse en ningún lado en esos años. Pero cuando Cristo muere, se oscurece. Desde la hora sexta a la novena, desde las 3 hasta las 6. Y no solo que hubo oscuridad, también hubo un temblor de tierra. Y cuando tiembla la tierra, todo el mundo piensa en Dios. Ay, Dios mío, líbrame. Y cuando todos los que le injuriaban vieron que se puso oscuro de repente, entonces ahí comenzaron a decir, bueno, parece que lo que el hombre decía era verdad. Entonces ahí todos los que injuriaban a Jesús comenzaron a temblar. Y otro evento que pasó, muchos muertos, muchos profetas, muchos santos se levantaron del mundo y fueron a su casa. Y dice que muchas mujeres recibieron sus muertos porque se levantaron del mundo. Entonces ahí ellos dijeron, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Y de esta manera Jesús le mostró al mundo que Él es el Hijo de Dios. Pero no comprobándolo, dándole la evidencia que ellos pedían, no, haciendo la voluntad del Padre. Y la última manera en la que Jesús le mostró al mundo que Él era el Mesías, cuando fueron al tercer día a la tumba. Y encontraron un ángel sentado que movió la piedra y se sentó en ella. Y cuando entraron a la tumba, ¿cómo la encontraron? Vacía. Y esa tumba vacía es el testigo de que ahí había alguien. Y que ese que estaba ahí se levantó de entre los muertos y ya la tumba no lo puede retener. Y no solo eso, después que sale de la tumba, sube al Padre y se glorifica. Y se le apareció a más de 500 personas durante 40 días. Y muchos pudieron verlo, tocarlo. Y para descartar que fuese un fantasma,
Esto no existe. Tomás me dijo, Tomás, tócame en paz. Y mete tu dedo en mi costado. Y Tomás lo tocó. Y comprobó que ese que se levantó entre los muertos era el mismo que lo enterraron en esa tumba. Se le apareció a dos que iban en un camino y él comenzó a hablar con ellos. Y cuando ellos llegaron dijeron: no ardía nuestro corazón. ¿Cómo dijeron? No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Dios. Gloria a Jesús. Santo el nombre de Cristo. Miren, y Jesús estaba al lado de dos discípulos de él. Habló con ellos y ellos no sabían que era Jesús que hablaba con ellos. Y cuando él parte el pan, entonces, oye, pero mira, ese es Cristo, ese es nuestro Mesías. Y después que ellos llegaron caminando a su sitio, se devolvieron otra vez a contarle al pueblo lo que habían visto. Porque todo aquel que conoce a Jesús quiere contarle a otros a quien conoció. Quiere contarle a otros quién cambió su vida, quién lo rescató, quién lo sacó de ese lugar donde estaba. Porque yo no podía salir de donde yo estaba, usted tampoco. Pero le plació a Jesús librarnos de ahí y sacarnos de ahí, para que hoy glorificamos el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo tu nombre, Dios. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Cristo, porque tú tomaste nuestro lugar. Te damos gracias, Jesús, porque yo sin merecer nada, tú nos diste todo, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios. Padre, glorifícate en esta mañana, Dios. Y muévete aquí dentro, Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Dios bendiga. Yo entrego mi vida, todo el control. Escúchame, no puedo más, se agota mi fuerza. Ven, lléname. Pero bien, así mismo, aplauso para ustedes que se animan y cantan, claro. Yo no voy a poder. Ustedes solo cantan que yo, pues, más adelante les digo. Buenos días. Mire, varón, yo quisiera, pero que la entrada mía es muy limitada. Por ejemplo, el pastor me da algo de lo de su pensión, de allá de la corporación, del apartamento cuando se cobra. Y cualquier cosita más. Pero después, ni siquiera esta muchacha, mi hijo que me estaba ayudando, Ruaidi, era que me estaba pagando. Y con la pandemia a ese todo se le puso chiquito, porque no estaba dando clase en la universidad. Y los trabajos de restauración y eso en el taller de él escasearon. La gente no quería gastar así por así. Había una recesión. Entonces no pude seguir. Buenos días.
Entonces, los medicamentos. Ahora tuve la dicha de que reclamé en el seguro porque no me daba los medicamentos de la presión y el azúcar, pero ellos los que son caros, de 5,000 pesos no lo ponen, eso no, ellos no lo cubren. Lo que cuestan de a 100 y pico, 200, 300 pesos eso. Y entonces, bueno, Gracias, qué bonito escucharle, señora. Sí, esos son los talleres que estamos haciendo. El karaoke es para eso, para pasarla bien, para voy a divertirnos. poder, yo hice un sacrificio, es más, que yo pude mandarme a hacer unos análisis de 4,000 y pico de pesos, cuando lo cogí precisamente. Y yo lo guardé los otros y se fueron en pagando. Pagando con ellos mismos. Después yo no hice más nada, porque sabía que tenía que tener ahí un fondo para cumplir con un compromiso. Ahí no se puede decir no puedo y no tengo. Hasta ahí llegó. Gracias, un abrazo. Nadie le interrumpió, nadie. Dejamos que usted fluya y que las cosas pues, se escuchen muy bien. Señores, gracias. Ay, pues es de luz, Se pero unen está karaoke. Espero que el próximo domingo Él viene a buscar. como siempre, para ver con qué A veces no quiere comer sino con carne, digo yo. Ah, pues, pero está está mal. apuntado también. Dile a tu jefa que te dé carne de la que ella vende ahí de pollo. Gracias, varón. Ay, mi niño, Dios te bendiga. ¿Vos tú tienes jefa? Dime. A toda la vida que tú tienes jefa. Yo no puedo ver que tengo jefa. Ay, ella dijo. Para que la diga tu jefa. ¿A qué mi jefa? No, ¿qué es jefa? A la tuya que le dijo. Yo no tengo jefa. Ay, ojo, que le diga a tu jefa que le dé carne de pollo. Ah, la jefa de la dueña. Ese es la dueña mía, no, sino del perro que estaba ahí. Entonces me pasa en el bulto yo para que Guachi, tú eres guachi. ¿Hiciste guachi guachi? ¿O tu guacho guacho? Yo te quiero mucho, mi mujer loco. Tú vio que eres mi loco. ¿Y qué? Tú vio que eres mi loco. Achuni, cuani, pero.